Disputa judicial. Gobierno federal y Morena critican a la Suprema Corte por resolución sobre ley eléctrica y a jueces por exonerar a presuntos delincuentes. Se venden. Por falta de empleo, damnificados del huracán Otis ponen a la venta los enseres domésticos que les ha entregado el gobierno. Los persigue la Mara. Migrantes que huyen de las pandillas en sus países los encuentran en México. Milenio lo documentó en Veracruz. Frente al Congreso, en Argentina, ciudadanos que se oponen al paquete de leyes del presidente Javier Milei protestan e intentan frenar su aprobación. Desde Buenos Aires, Marco Teruggi con la crónica. Buenas noches. La 4T quiere inclinar la balanza de la justicia de acuerdo a su interpretación de la ley. Para el gobierno federal, Morena y la Fiscalía General de la República, las resoluciones contrarias a sus intereses son motivo de embate. Ministros, magistrados y jueces han sido criticados por igual y contra algunos de ellos se han presentado denuncias, hasta juicio político les quieren iniciar. Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo en beneficio de 6 empresas contra la reforma eléctrica impulsada en la actual administración. Ocurrió en la segunda sala donde, tras un empate 2-2 por la no participación de uno de los ministros, Javier Lainez Potisek, quien se excusó de conocer el asunto, se aprobó con el voto de calidad del ministro presidente de esa sala, Alberto Pérez Dayán. Desde la mañanera y con el respaldo de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que van a impugnar la resolución, aunque las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia son inapelables. Lo debe saber, pues ya tiene un plan B: incluir en el paquete de reformas constitucionales que enviará al Congreso el próximo lunes una que revierta la reforma energética aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que se ha intentado echar abajo a través de leyes. Ahora será una reforma constitucional, que para algunos ministros esas leyes ya aprobadas son contrarias a lo que señala la Constitución. Mientras esa reforma llega al Congreso, en Morena ya propusieron llevar a juicio político al ministro que dio su voto de calidad para otorgar el amparo a las empresas beneficiarias. La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, dio su respaldo a las críticas y propuestas al respecto del presidente. El Poder Judicial entregado completamente a estos intereses particulares. Y ayer lo que hicieron fue que echaron abajo la ley eléctrica y resuelven amparos a favor de empresas particulares extranjeras. Claro, se va a impugnar, pero esto demuestra el entreguismo que existe en el Poder Judicial y por eso urge reformar el Poder Judicial. Que sea el pueblo el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Nosotros también ya estamos considerando el que voy a enviar en el paquete del día 5, pues una modificación a la Constitución para dejar la Constitución como estaba antes de la llamada reforma energética, dejarla como la dejó el presidente López Mateos. No es correcto lo que resolvió la Corte. No está sustentado ni en la Constitución ni en hacer justicia. Está sustentado en proteger los intereses de las generadoras eléctricas privadas y por eso la propuesta de que se modifique al Poder Judicial y se democratice. Es un asunto de negocios, de corrupción. Es real que el sistema judicial en México está podrido. Es verdaderamente increíble que los responsables del control constitucional en este país, en aras de proteger intereses que afectan el interés general, estén favoreciendo amparos, los hayan atraído violando la Constitución y su propia ley. La ministra Lenia Batres, designada de forma directa por el presidente en el mes de diciembre, participó en la votación de la segunda sala donde se aprobó el amparo que ahora es el amparo de la discordia. Para ella la resolución fue un albazo con un procedimiento fuera de lo acostumbrado y no sentó un buen precedente para la discusión. Ante los reclamos internos y externos, la Suprema Corte emitió una primera tarjeta informativa esta tarde que luego borró. En ese texto explicó el principio del voto de calidad con el que procedieron ayer al conceder el amparo contra la reforma eléctrica o ley eléctrica. El texto citaba un artículo de la ley de amparo
que validaba este mecanismo cuando uno de los ministros se manifiesta impedido de conocer el asunto y los demás deben deliberar si están o no de acuerdo. Agregaba que el ministro Lainez se excusó de conocer el asunto debido a que un día antes la Secretaría de Energía le solicitó que no conociera del mismo. Consideró la Secretaría de Energía que estaba impedido de hacerlo, y así lo adelantó incluso la ministra Batres en su tuit de anoche. La discusión siguió sin el ministro para no retrasar la resolución. Según explicó el máximo tribunal, se dio el voto de calidad. Ese documento fue posteriormente borrado luego de que las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres mostraron su inconformidad. Esta última dijo a mi compañera Selene Flores en Milenio Televisión que rechazaba ese comunicado al señalar que daba a entender que todos los ministros estaban de acuerdo con el proceso de ayer, a pesar de que ellas habían pedido que un ministro de la otra sala fuera invitado para evitar que se hiciera uso del voto de calidad. Más tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación volvió a subir la tarjeta informativa con un pequeño cambio. El texto anterior decía al final resuelto en sesión de la segunda sala. El último texto, el que ya está ahí publicado, dice resuelto en sesión pública de la segunda sala. La embestida contra el Poder Judicial no termina en la Suprema Corte. Una vez más, los jueces fueron motivo de escarnio desde el gobierno federal. Esta semana tocó el turno a un juez de distrito en Tamaulipas, Crescencio Contreras, quien ordenó dejar en libertad a José Alberto García Vilano, alias La Quena, líder del Cártel del Golfo, detenido el 18 de enero pasado, acusado de delincuencia organizada y posesión de armas. El martes, la Secretaría de Gobernación informó que presentó una denuncia de juicio político contra el juez por presuntamente favorecer integrantes de grupos criminales con sus resoluciones. Sin embargo, lo que no dijo fue que el juez informó que tomó la decisión por lo deficiente que había sido el trabajo de la Fiscalía General de la República, postura que respaldó la Asociación Nacional de Magistrados del Circuito en un posicionamiento. Ahí detalla que la única prueba que presentó la Fiscalía General de la República contra La Quena para sostener las acusaciones en su contra era una licencia de conducir falsa que le encontraron durante un cateo, misma que no fue considerada prueba suficiente de los delitos. El presunto líder del Cártel del Golfo no será liberado, permanecerá en el penal del Altiplano debido a que otro juez lo vinculó a proceso por otro delito, el de secuestro de un grupo de estadounidenses ocurrido en Matamoros, Tamaulipas, el año pasado. Otro caso que mantiene confrontado al Ejecutivo con el Poder Judicial es el que anoche le conté aquí, la resolución a favor del abogado Juan Collado, cuya acusación en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero fue cancelada por un juez federal. Esta mañana el presidente López Obrador informó que la Fiscalía General de la República apelará la decisión sin culpar a la Fiscalía de responsabilidad alguna. Reiteró que el Poder Judicial está podrido. Y la otra es que ya dejaron en libertad al abogado Collado, al abogado de Salinas de Gortari, los jueces también, 10 diarios, es una tras otra. O sea, está podrido el Poder Judicial, o para no decirlo tan fuerte, está secuestrado por la oligarquía, está al servicio de una minoría rapaz, no ayudan en nada al pueblo. Pero no siempre se equivoca el juez, a veces los engañan, como en el caso de la exsecretaria de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, que ayer, tras 5 años de investigación, la Fiscalía de la Ciudad de México concluyó que la licencia que se utilizó como prueba para dejarla 3 años en prisión preventiva sí era falsa. Fuentes judiciales confirmaron a Milenio que la Fiscalía Capitalina presentó una acusación formal contra un funcionario de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México identificado como Pánfilo N., quien habría sido el responsable de la falsificación de esa licencia. Una licencia falsa que fue aportada por la Fiscalía General de la República para pedir la medida cautelar por supuesto riesgo de fuga. Unas las pierden y otras las ganan. Luego de la inconformidad que supuestamente generó en el presidente y la Fiscalía General de la República la liberación de los 8 militares vinculados al caso Ayotzinapa, hoy fueron reaprendidos. Esta tarde un juez federal emitió nuevas órdenes de aprehensión a una semana de haber salido de prisión para enfrentar el proceso en libertad por desaparición forzada. La nueva acusación es por delincuencia organizada por supuestos nexos con el grupo criminal de Guerreros Unidos. Los abogados de los militares se dijeron sorprendidos con la forma en que se dio esta nueva detención. Se personaron en este juzgado para cumplir legalmente con sus medidas cautelares. Se les informó que había una nueva orden de aprehensión emitida por la misma juez, y por lo cual van a ser detenidos. Pues nos llama mucho la atención. Misteriosamente, el 25 de enero se libró una orden de captura en contra de mis 8 defendidos.
aparentemente por el delito de delincuencia organizada. En Sinaloa, elementos de la Marina y la Guardia Nacional desplegaron un operativo por tierra y aire en comunidades del sur de Culiacán, consideradas territorio de Ismael El Mayo Zambada. Hasta el momento se ha reportado la detención de 2 personas, de quienes no se han dado más detalles. Debido a la presencia de los militares, escuelas de esa región cancelaron clases. Por la mañana, el gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, dijeron no estar informados de lo que estaba pasando ahí. Otro operativo se dio, pero en el penal del Altiplano, el de máxima seguridad que está en el Estado de México, donde 500 elementos de la Guardia Nacional y 180 del Ejército entraron para buscar objetos y sustancias no permitidas. Desde la noche del miércoles, durante 12 horas con 40 minutos estuvieron ahí. Entre los detenidos que habitan en ese inmueble están delincuentes de alta peligrosidad como Héctor Luis El Güero Palma, Servando Gómez alias La Tuta, y más recientemente llegó ahí José Luis García alias La Quena, que estuvo a punto de ser liberado, pero hoy se quedó ahí por otro delito. En Celaya, Guanajuato, siguen matando policías. Esta tarde un oficial murió, otro resultó lesionado de gravedad durante una emboscada. 2 presuntos delincuentes fueron abatidos en el momento. En lo que va de este año van 7 policías municipales asesinados y un bombero en ese mismo municipio, Celaya, Guanajuato. En Chiapas, la violencia e inseguridad son motivo de alerta para la Embajada de Estados Unidos en México, que pidió a sus ciudadanos evitar viajar a Ciudad Hidalgo y mantenerse informados a través de los medios locales, llamar al 911 en caso de emergencia y revisar sus planes de seguridad personal. La situación se ha deteriorado en la zona rápidamente debido a la lucha entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Se disputan el control de la plaza. El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a pedir al gobierno de Estados Unidos explicar los señalamientos en su contra que se dieron a través de publicaciones donde se señala a integrantes de su equipo de haber recibido sobornos del cártel de los Beltrán Leiva, que era parte del cártel de Sinaloa, para su campaña en el año 2006 y durante las protestas por el resultado de esa elección, protestas que se dieron en Paseo de la Reforma. El presidente dijo que no se puede sentar a una mesa y hablar del combate a las drogas o a la migración con Estados Unidos cuando una de las instituciones de ese país filtra información para dañarlo, así lo dijo. Y ayer que preguntó un periodista al Departamento de Justicia que está cerrado el caso y que no me están investigando y que no encontraron nada, sí, pero esa es una cuestión informal. Yo no acepto eso. Yo lo que quiero es que el gobierno de Estados Unidos se manifieste, porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política. Y si no tienen pruebas, tienen que disculparse. Xóchitl Gálvez, la candidata de la coalición del PAN, PRI, PRD, aprovechó su gira por Nueva York para referirse a ese tema. Pidió al presidente limpiar su nombre, presentando una demanda en Estados Unidos como parte de su gira de trabajo. Esto dijo. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, es sumamente grave que vinculen su carrera política con el financiamiento del crimen organizado. Este reportaje en la prensa internacional no solo es una afrenta para usted, sino también es una ofensa para 130 millones de mexicanas y mexicanos. Usted tiene la obligación moral y política de defender su honor personal y defender el honor de México. Sus dichos y desmentidos en la conferencia mañanera no son suficientes. Presente ya una demanda por difamación en los tribunales de Estados Unidos. Limpie su nombre y limpie el nombre de México. Para la candidata presidencial de Morena, Partido Verde y PT, Claudia Sheinbaum, que estuvo en Zacatecas y Aguascalientes, ya no es época de agacharse ante Estados Unidos, por lo que pidió que ese país no intervenga en las elecciones de México. Nosotros tenemos que tener una relación de igualdad con Estados Unidos. Ya esa época en donde se agachaba la cabeza y se permitía intervención o se permitía que hablaran mal de las mexicanas y mexicanos y no se decía nada, ese tiempo ya pasó. Nosotros lo que vemos en Estados Unidos es un socio comercial, por supuesto es una potencia económica, y lo que queremos es una relación de respeto, de amistad, de colaboración. Somos el principal socio comercial, pero no de injerencia en las decisiones de las y los mexicanos.
La que sí está interviniendo en esta elección es la violencia. Hoy fue asesinado a balazos Jaime Vera Alanís, precandidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Mascota en Jalisco. Lo mataron afuera de una lavandería en Zapopan. Fue un ataque directo, pues hombres armados llegaron ahí y le dispararon en distintas ocasiones. El Partido Verde lamentó el asesinato, pidió justicia y que se fortalezcan las acciones de seguridad para este proceso electoral. Hasta ahora no hay detenidos. En lo que va del año van 7 precandidatos asesinados. El primero de estos crímenes ocurrió el 4 de enero. Mataron a Alfredo Giovanni Lezama, regidor panista en Cuautla, Morelos y aspirante a una diputación local. Un día después mataron a David Rey González, precandidato del PRI, PAN y PRD en la alcaldía de Suchiate, Chiapas. A Sergio Hueso, precandidato de Movimiento Ciudadano, ese mismo día lo mataron en la alcaldía de Armería, Colima. El 11 de enero asesinaron a Miriam Ríos, activista trans aspirante de Movimiento Ciudadano a regidora de Jacón en Michoacán. 3 días después mataron a Samantha Gómez Fonseca, defensora de derechos humanos, activista trans y precandidata de Morena para el Senado. El 24 de enero mataron a Marcelino Ruiz, exalcalde perredista de Atlixtac. Buscaba reelegirse. Junto a su esposa Guadalupe Guzmán, que también perdió la vida, ella era consejera estatal del partido. A ellos se sumó hoy Jaime Vera Alanís. Mañana, por cierto, se reunirán autoridades electorales con el Gabinete Federal de Seguridad para definir un protocolo de protección a los candidatos. Hoy la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, dijo no coincidir con el magistrado del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata, respecto al riesgo de que en esta elección interfiera el crimen organizado. Lo primero que tenemos que hacer es conocer la propuesta que se nos presente para ver el protocolo de atención a las solicitudes justamente de atención de los partidos políticos. Ese va a ser el tema mañana. Gracias. ¿Cómo se va a atender cada petición de seguridad? ¿Descarta narcoelecciones, consejera? Pues mira, a mí se me hace que hablar de eso no es la competencia que debo de tener ni manifestarlo. Lo que sí te sé decir es que te aseguro unas elecciones debidamente organizadas y coordinadas en materia de seguridad para poder llamar a la población a que vote y salga a votar en tranquilidad y con seguridad. Lo que sí tiene claro la consejera presidenta del INE es el bono que se autorizaron por carga extra de trabajo en estas elecciones, que no son 500,000 como se había dicho. Hoy dijo que son 300,000 pesos. Menos mal 300,000 pesos. Dijo que desde los años 90, tienen autorizado el bono, aunque admitió que en las últimas 3 elecciones decidieron no darlo. Siempre se había dado hasta el año 2012. El instituto nace desde el 90 y solo son 3 periodos en los que, por decisión, supongo, de la Junta General Ejecutiva, no se incluyó. ¿Cuál es la cantidad? ¿Nos puede explicar? Creo que son 325,000 en la plaza de consejerías en 2 exhibiciones. ¿Usted se quedaría con este bono? Yo creo que ya todos tenemos el depósito y hay que hacer uso de eso. En fin. Los que no tienen nada de carga extra de trabajo son los legisladores que hoy iniciaron un nuevo periodo de sesiones con una sesión general de apenas 8 minutos. Cientos de faltistas. El Senado trabajó un par de horas más. Ambas cámaras citaron a sesión hasta el 7 de febrero. Vamos a permanecer en este espacio hasta que nos reciba la Junta de Coordinación Política o la Comisión de Puntos Constitucionales. El día de hoy nos estamos manifestando contra la violencia transfeminicida. Están presentes 78 ciudadanas senadoras y ciudadanos senadores. 284 diputadas y diputados. Hay quórum de Congreso General. Se abre la sesión del Congreso General. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy, 1 de febrero del año 2024, el segundo período de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio constitucional de la 65ª legislatura. Se levanta la sesión del Congreso General y se cita a las diputadas y a los diputados a la primera sesión ordinaria que se llevará a cabo el miércoles 7 de febrero del año en curso 2024 a las 11 horas en modalidad presencial. Hoy, 1 de febrero del año 2024,
La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión abre el segundo periodo de sesiones ordinarias. Los convoco a atender los trabajos legislativos con responsabilidad y amor a México. Como siguiente punto de la agenda del día, tomaremos protesta a 2 compañeros senadores. Se concede licencia al senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido. Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo miércoles 7 de febrero a las 11 horas. Se levanta la sesión. El gobierno de la Ciudad de México comenzará a establecer un inédito concepto de distribución equitativa de agua. ¿Qué quiere decir esto? Se restringirán horarios para el suministro de agua en todas las alcaldías de la capital para asegurar que todas las personas tengan acceso al agua potable, incluso en los periodos de escasez. En pantalla aparece el código QR con el cual puede consultar los horarios en los que será distribuida el agua, puede visitarlo para que sepa en su colonia cuándo habrá agua. Los horarios variarán desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. En casos extremos habrá días alternos o semanales. El 25 de enero pasado el gobierno capitalino dio a conocer una lista de 284 colonias de 10 alcaldías que recibirían agua por tandeo, pero Milenio comprobó hoy, esta misma noche, que en este nuevo plan se incluirán todas las alcaldías. En todas habrá tandeo, ahí puede consultar su colonia y su alcaldía. Más información al respecto, por cierto, en milenio.com y en las páginas de Milenio Diario mañana viernes. En Acapulco, Guerrero, prestadores de servicios turísticos exigen a los gobiernos municipal y estatal destituir a sus titulares de turismo. Carecen de una estrategia para superar la crisis que dejó el huracán Otis, así lo dijeron. La comunidad náutica que hoy nos acompaña, ni siquiera el 10% ha avanzado en su recuperación, y eso reconstruyendo su equipo. Los restaurantes no ni el 10%. Exigimos la destitución del secretario de Turismo, Santos Ramírez Cuevas. Que pongan a otro que tenga ganas de servir, alguien que sí tenga ganas de trabajar y alguien que se preocupe por Acapulco, porque Acapulco hay que quererlo. Que nos diga algo nuevo que haya hecho en Acapulco. El tianguis turístico ya existía, el Mextenis ya existía. ¿Qué de nuevo tenemos con este secretario? Ni siquiera la relación, porque con los antiguos secretarios de turismo teníamos más relación. Del secretario de turismo municipal, ese de plano es omiso de todo. Jamás lo hemos visto. Muestra de que la crisis persiste después del huracán Otis es lo que los damnificados prefieren hacer con los enseres domésticos que el gobierno les regaló. Ante la falta de trabajo o por necesidad, los están vendiendo. La historia es de mis compañeros Omar Brito y Javier Trujillo. Se nos mojó pues prácticamente todo, y hace cuenta que en el techo de mi hijo se le voló la lámina, y así que pues prácticamente perdimos los electrodomésticos, y la verdad eso es una gran ayuda. Aunque el huracán les arrebató todo, muchos afectados están vendiendo los electrodomésticos y muebles que les entregó gratuitamente el gobierno federal. La estufa, todo por 10,000 pesos. ¿Todo el kit? Todo, completo. Incluye La estufa, el refri, lo que dieron, todo lo que dieron, la licuadora. En redes sociales hay diversas ofertas y precios, y se vende todo junto o por separado. Muchos que no recibieron apoyo están molestos. Yo vengo de lejos, pues, la verdad, y yo sí necesito la ayuda. Allá en mi hogar sí no tenemos nada se nos perdió ahora de lo del Otis, pues, y yo sí lo necesito. Hay mucha gente que no lo necesita. Está mal, pues, porque esas personas no se deberían de censar. Como nosotros sí, esas no, porque no tienen, ¿cómo le diré?, la necesidad, pues, de esos enseres. A eso se viera de pasar otra vez la persona de bienestar, que se les quite el censo y que se los dé a las personas que en realidad lo necesitan. Otros creen que los damnificados pueden hacer lo que quieran con los apoyos. Yo en lo personal yo digo que si tienen un refri y ocupan el dinero,
porque a algunos tal vez no les alcance para construir, no sé, un techo o algo así, y el dinero del refri les va a ayudar para tal vez solventar el gasto. Yo creo que está bien, es válido. Si lo van a ocupar para beber o para andar en la fiesta, pues no, yo creo que no está padre, ¿no? Los estoy vendiendo para podernos ayudar porque estamos arreglando toda la casa, porque pues perdimos todo y toda la inundación nos dañó la cocina, nos dañó todo, y por eso es lo que estamos haciendo, cambiando pisos porque se nos quebraron cuando estuvieron volando las cosas y todo, entonces por eso es que los estamos vendiendo. La venta de enseres domésticos se suma a la polémica que ha causado la de artículos robados durante los saqueos, como motocicletas que también se ofertan en redes. El gobierno federal ha entregado hasta ahora 150,000 paquetes que incluyen refrigerador, licuadora, estufa, colchón matrimonial, un ventilador y una vajilla. Esta semana llegará un segundo barco de China, con lo que se espera llegar a 200,000 kits más entregados. Con imágenes de Gerardo Torres e información de Javier Trujillo para Milenio Noticias, Omar Brito. Las siguientes son imágenes de la crisis migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos. En una, 70 personas detenidas en El Paso, Texas, intentando cruzar por un drenaje pluvial, con el riesgo de morir intoxicados por los residuos tóxicos que ayer respiraron. O integrantes de la Guardia Nacional enviados por el gobierno de Greg Abbott, el tejano, rescatando a una familia que estuvo a punto de ahogarse al intentar cruzar el río. Y el momento en que migrantes llegan en este bote a la playa de Marine Street en La Joya, en California. La respuesta: más acciones supuestamente disuasivas, más alambre de púas en la frontera de Texas con México, en Eagle Pass, y apoyo por parte de Florida para Texas. Ron DeSantis anunció que envió 1,000 soldados de la Guardia Nacional para asegurar la frontera sur tejana. Acciones que nada tienen de humanas y que hacen a un lado las razones por las que esas personas quieren entrar a su país. Están huyendo y del lado de México no encuentran solución. La banda de los Mara Salvatrucha, o MS-13, representa un riesgo para habitantes inmigrantes en Veracruz. Sí, las mismas pandillas de las que están huyendo se las encuentran aquí en México. La historia es de Fluvio Martínez. Y por asaltarlo, lo machetearon la mitad de la cara y le volaron la oreja. Tuvimos que pedirle apoyo a la policía estatal y a la ambulancia para que se lo llevaran. Este muchacho es de nacionalidad hondureña. Como este migrante, otros 6 de diversas nacionalidades han sido atacados con machetes en las últimas 2 semanas por presuntos integrantes de la MS-13. El grupo criminal comenzó a hacer presencia hace un par de meses en Coatzacoalcos, al sur de Veracruz. El secuestro, los asaltos y la extorsión se han convertido en su principal fuente de ingresos. A un compañero de allá de Honduras, pues, le pegaron un machetazo en la cabeza y no, sí se ve gacho y pues da miedo, la verdad, pues, porque uno se viene para acá para montarse al tren y seguir sus sueños, ¿no? Pues ya uno ya con todo lo que se da cuenta ya no se quiere subir. No, pues según la puya es que le quitan el dinero, todos lo asaltan. Sí. Y pues queriéndole estropear el viaje a uno. Sí, da miedo, ¿y cómo que va a hacer uno? Uno no puede hacer nada, las autoridades que pueden hacer algo aquí. Robos, ataques con machetes y narcomenudeo son algunos de los delitos que cometen. Quienes los han visto afirman que son muy violentos y que se esconden entre las vías del tren. Que el migrante tiene que portarse bien donde esté y con quien esté, porque si es siendo un inmigrante no puede andar en robo, robando, en drogas. Por una pequeña inspección precautoria, ¿vale? Quiero todos volteando hacia allá, manos en la nuca, dedos entrelazados y nos quitamos la gorra, por favor. Ante los reportes, policías estatales se desplegaron en la zona y aplican un operativo para proteger a los habitantes y a los migrantes. Lograron detener a 8 presuntos integrantes de la MS-13, todos extranjeros que portaban armas blancas y droga. Imágenes obtenidas por Milenio muestran a estos delincuentes merodeando en la zona. Mira cómo se van ahorita ahí cuando llegan los policías. Si alcanza a enfocar para allá, ahorita cómo se van. ¿Por qué? Porque es un tiradero de droga de los mismos centroamericanos, de la Mara MS-13, ¿sí? Que son los que andan haciendo daño. Ya me han amenazado de muerte, pero no estamos dispuestos a que vengan ellos a invadir aquí y que anden haciendo maldades. Su presunto líder es un salvadoreño al que apodan Lucifer. Tanto migrantes como pobladores piden a las autoridades que los operativos sean permanentes. Desde Veracruz para Milenio Noticias, Fluvio César Martínez.
A 3 años de haber despenalizado la mayoría de las drogas en Oregon, en Estados Unidos, hoy el estado vive su peor crisis de fentanilo. Por ello fue declarado el estado de emergencia en 90 días, a partir de hoy, en un intento por frenar el uso y el impacto de este analgésico sintético, sobre todo en la ciudad de Portland. El objetivo es que funcionarios de todos los niveles se coordinen a través de estrategias para ampliar el acceso al tratamiento de las adicciones, así como promover la prevención. Se espera reducir las muertes por sobredosis de fentanilo, que se incrementaron en más de 500% en los últimos 3 años. También se busca combatir la actividad de tráfico de estas drogas. El consumo de fentanilo también afecta a menores de edad que tienen acceso a él a través de engaños, a través de las redes sociales. Este y otros peligros llevaron a los directivos de grandes plataformas a comparecer ayer en el Senado estadounidense. Esto ante las exigencias de mejores regulaciones. Aquí la crónica. Mi hijo no era un drogadicto. Él cometió un error y le costó la vida. Jaime Puerta es uno de los 60 padres de familia que decidieron denunciar a la plataforma Snapchat después de que sus hijos murieron por sobredosis de fentanilo al que tuvieron acceso a través de esa red social. Algunas de esas familias asistieron a la comparecencia del miércoles que tuvieron los altos ejecutivos de las plataformas Facebook, Discord, Snapchat, TikTok y X, antes Twitter. Algunos de ellos se vieron acorralados al tener que ver a los ojos a los padres de las víctimas. And this is why we invested so much and are going to continue doing these streaming efforts to make sure that no one has to go through the types of things that your families have had to suffer. Al igual que Mark Zuckerberg, los otros directivos enfrentaron momentos difíciles en la audiencia del miércoles, ante la exigencia de elevar sus estándares de seguridad. You and the companies before us, I know you don't mean it to be so, but you have blood on your hands. Los señalamientos no son para menos. El hijo de Jaime Puerta tenía 16 años cuando lo encontró dentro de su cuarto inconsciente. Había consumido oxicodona mezclada con la cantidad de fentanilo suficiente para matar a 4 adultos. Pero ese es solo uno de los riesgos que enfrentan los menores de edad y que pusieron contra las cuerdas a las grandes plataformas. La salud mental de los menores de edad se ha visto afectada por el acoso cibernético, los retos peligrosos y el fácil acceso a diferentes contenidos no aptos para su edad. Un ejemplo emblemático fue el suicidio de Molly Russell, de 14 años, en Reino Unido el año pasado. México no está exento de los riesgos. El martes por la tarde fueron rescatados en Colima 3 jóvenes originarios de Sonora. Entre ellos había un menor de 15 años de edad. Estuvieron 9 días desaparecidos después de que el grupo criminal identificado como Los Mezcales les ofreció trabajo a través de redes sociales, haciéndose pasar por una empresa agrícola. Until these people can be sued for the damage they're doing, it is all talk. Milenio Noticias. En Argentina, por segundo día consecutivo, las fuerzas del orden han reprimido las protestas que se llevan a cabo afuera del Congreso, donde se vota la llamada Ley Omnibus del presidente Javier Milei. Marco Teruggi, te saludo hasta allá, hasta Buenos Aires. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Acá desde Buenos Aires, ya en la madrugada. ¿Cómo va la discusión? Inició ayer, veíamos hoy protestas también. ¿Cuándo se prevé que se apruebe? ¿Ven posible la aprobación de lo mismo? ¿Y creen que si se aprueba los manifestantes tengan acciones como las vimos hoy, de reclamo, de protesta? Bueno, en primer lugar señalar que lo que se está tratando en el Congreso es una de las leyes principales que quiere aprobar el gobierno de Javier Milei, que asumió el pasado 10 de diciembre. Sí. Es una ley que originalmente contaba más de 600 artículos, o sea, modificaciones legales que abarcan un conjunto muy importante de temas. Por ejemplo, la privatización de todas las empresas del Estado, por ejemplo, la posibilidad de que se pueda endeudar el gobierno en moneda extranjera sin tener que pasar en el Parlamento, o que se aplique una legislación mucho más dura para quienes se manifiesten, y en general tiene que ver con el gran paquete de transformación neoliberal que quiere hacer el gobierno, que lleva tan solo un mes y medio frente al Poder Ejecutivo. Así que van casi 48 horas. Ahora hay un receso, se va a retomar mañana en la mañana. Se prevé que esté la aprobación en general del texto, luego habrá que debatir artículo por artículo. Y en ese contexto, como bien decían, están habiendo manifestaciones frente al Congreso, tanto el miércoles a la noche como hasta hace muy pocas horas, donde ha habido un despliegue realmente desproporcional. Hemos visto motorizados de la policía, de la gendarmería, de la prefectura, disparando sobre manifestantes, arrestando a manifestantes. Denuncian que hay 24 periodistas que han sido heridos por disparos de goma, lo cual da cuenta
del clima en el cual se está votando, ¿no? Un clima donde hay un rechazo afuera y la decisión del gobierno es a toda costa no solamente que se apruebe, sino que quienes se manifiestan no puedan hacerlo. Increíble, ¿no? Un poco afectando las libertades de los argentinos, ¿no? De manifestarse, de poder decir que están en contra de este paquete de leyes. 600 artículos, entonces será agotadora la sesión una vez que se empiecen a discutir artículo por artículo en lo particular. ¿Tiene posibilidades de aprobarse en general, en lo particular? Sobre todo, ¿cómo quedó el Congreso después de la elección? Si Javier Milei tiene o no el respaldo de los legisladores. Se prevé que sí. La bancada de Javier Milei es pequeña, son 37 diputados, por lo tanto tiene que hacer numerosas alianzas y en eso están, en este preciso momento, negociando y modificando algunos puntos de las leyes para que justamente bancadas opositoras la aprueben. Luego, si eso pasa, habrá que pasar a punto por punto de la ley y finalmente a la Cámara del Senado. En caso de que esas tres instancias finalmente logren darle la aprobación a Milei, habrá logrado aprobar lo que él mismo llama ley de bases para la libertad de los argentinos, paradójicamente, mientras reprimía, está haciendo un paquete de leyes que se llama para la libertad de los argentinos. Marco, te agradezco muchísimo, estamos atentos a lo que siga ocurriendo esta semana. Por favor, gracias a ustedes. Gracias a Marco, hasta allá, hasta Buenos Aires, Argentina. Pausa, volvemos. Minelia Taide, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro. Golpe duro para la CONADE porque la esgrimista Paola Pliego le ganó una demanda debido al falso positivo de doping que le impidió ir a los Juegos Olímpicos de 2016. Esto no le tocó a la actual administración, pero sí tendrá que desembolsar los 15 millones de pesos dictados por las autoridades. Lo que sí, Alex, es que la actual administración encabezada por Ana Gabriela Guevara ha perdido 5 casos importantes ya desde el 2021. Esto en lo que respecta a las becas. Vamos a ver porque la raquetbolista Samantha Salas demandó porque le retiraron su beca de 15,500 pesos. La razón, que no comprobó viáticos según la CONADE, caso similar al de Paola Longoria, a quien al final también le devolvieron su beca, ella de 21,500 pesos, mientras que la clavadista Adriana Jiménez ganó la demanda de su beca de 20,000 pesos porque participó en un reality deportivo, lo cual pide la CONADE en una carta de compromiso que no se haga y al final, pues bueno, Adriana Jiménez demostró que nunca le fue enviado el documento. También está el caso del equipo de natación artística que alzó la voz por la vía legal y al final el organismo tuvo que desembolsar 1,140,000 pesos por el retroactivo de 5 meses y regresarle, por supuesto, su beca a cada uno de los integrantes, mientras que la alterista Luz Acosta demandó en 2021 para que se le otorgara el premio económico que le correspondía por la medalla de bronce que ganó en Londres 2012, la cual se le asignó hasta 2018 luego de la descalificación de 2 competidoras. La CONADE tuvo que pagarle 125,000 pesos porque justamente pierde esa demanda. Así la situación con estas demandas que ha perdido desde el 2021 la CONADE y la que no le correspondía, pero que también tendrá que pagar. 15 millones de pesos tiene que pagar entonces la CONADE. Recuérdanos, ¿para qué país está compitiendo, por cierto? Para Uzbekistán. Hoy está compitiendo justamente para Uzbekistán. Después de ese caso, decidió no representar más a México y hacerlo con Uzbekistán. Justamente se confirma daño moral, ella no estaba dopada, ¿no? Exacto. Lo confirma, le tienen que pagar 15 millones de pesos y además ya no representa a México. Exacto, imagínate todo lo que desencadenó este caso, pierde un atleta importante y también hoy se pierde un caso en los tribunales y te digo, no le tocaba a esta administración, Alex, pero al final tiene que pagar. Pues ahí está, ¿no? No ha mejorado la CONADE desde entonces, desde el sexenio pasado. Gracias, Mine. Muy buena noche. Gracias a Minelia Taide. Uno hasta el fondo, Gil Gámez. Gil cerraba la semana deshilachado, desgualdaramillado, pero el azar juega sus cartas. Así encontró perdido en un librero la conquista de la felicidad del grandísimo Bertrand Russell y abrió el libro como si fuera la primera vez y encontró subrayados y algunos de ellos los arroja aquí, a la pantalla de Alex Domínguez en Milenio Noticias. Escuche usted a Bertrand Russell. No existe nada tan perjudicial, no solo para la felicidad, sino para la eficiencia, como una personalidad dividida y enfrentada a sí misma. El tiempo dedicado a crear armonía entre las diferentes partes de la personalidad es tiempo bien empleado.
Si a todos, dice Bertrand Russell, se nos concediera el poder mágico de leer los pensamientos ajenos, supongo que el primer efecto sería la ruptura de casi todas las amistades. Sin embargo, el segundo efecto sería excelente porque un mundo sin amigos nos resultaría insoportable y tendríamos que aprender a apreciar a los demás sin necesidad de ocultar tras un velo de ilusión que nadie considera a nadie absolutamente perfecto. Entre todas las formas de cautela, la cautela en el amor es posiblemente la más letal para la auténtica felicidad. El trabajo es deseable ante todo y sobre todo como preventivo del aburrimiento. Todo es muy raro, caracho. Como diría el mismísimo Bertrand Russell, si el demonio estuviera enfermo, sería un santo. Gracias, Gil, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.